se aprobó finalmente la boleta única en papel, Sí. con lo que esto implica. Y decíamos, bueno, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Qué significa? ¿Qué tenemos que empezar a prestar atención? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? ¿Quiénes están en mejores condiciones para competir? Bueno, una cantidad de preguntas, y fuimos a buscarla a Milva Carlino, politóloga, docente de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, amiga de la casa, para que nos ayude un poco a entender. Milva, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos. Muy buenas tardes, Alicia, Miguel, un gusto saludarlos. Gracias por atendernos. ¿Qué estás viendo? ¿Qué significa esto que aprobó el Congreso, esta boleta única en papel? Bueno, es uno de los elementos que conforman el sistema electoral, ¿no? El instrumento de votación. Ese es el aspecto que se ha modificado con esta ley, que acaba de ser sancionada por el Congreso con una modificación, digamos, por parte del Senado, que ahora la vamos a comentar, pero tiene que ver con concentrar toda la oferta electoral para cargos nacionales en una única boleta de papel, por eso se llama boleta única, o BUP también, ¿no? Boleta única de papel. Lo que va a hacer es concentrar, digamos, en los casos de las elecciones, tanto las intermedias, digamos, las de medio término, como las elecciones ejecutivas, digamos, todas las categorías, toda la oferta electoral, en una misma boleta, digamos, en una misma papeleta, que va a ser bastante extensa. Eso se va a configurar de acuerdo a la oferta electoral en cada una de las elecciones, que va a tener distintas, digamos, columnas en las que van a estar los partidos, y en las distintas filas las distintas categorías en competencia. Lo que tenemos que tener en cuenta es que, porque también hay muchísima confusión en esto de, bueno, pero ¿cómo va a funcionar? Porque lo único que se ha modificado es el instrumento de votación. Es decir, en vez de que cada partido imprima sus boletas partidarias con la oferta electoral para cargos nacionales, de eso se va a ocupar el organismo electoral que organiza, digamos, la competencia electoral. Le va a suministrar, digamos, a cada una de las escuelas las boletas únicas en donde va a estar concentrada toda la oferta electoral. Y lo que vamos a elegir los electores, cada una de las categorías, la lista, digamos, que del partido que más nos interese. En eso no cambió, digamos, la lista sigue siendo cerrada y bloqueada, no es un sistema de preferencias, sino que es la concentración de toda la oferta electoral en una misma en un mismo instrumento de votación. ¿Sí? ¿Cuáles serían los pro y los contra de esta boleta o de este instrumento? Bueno, digamos, en primer lugar, la gran, digamos, ventaja para quienes están como a favor y las provincias que recordemos que ya han implementado este instrumento de votación con variantes, ¿no? Porque cada provincia le ha dado, dentro del federalismo electoral que tenemos en la Argentina, cada provincia le ha dado como su mirada, su discusión y su debate específico. Tiene que ver con este gran avance de que no son los partidos los que van a hacer la impresión de las boletas, o sea que de alguna manera se acaban este gasto que por ahí estaba determinado para que los partidos puedan realizar la impresión de las boletas, y todo esto que a veces sucedía el día de la elección, de los famosos faltantes de boleta al momento de estar en el cuarto oscuro. O sea, eso ya se va a resolver con esto de contener una única boleta de papel. Entonces, por un lado eso, y por otro lado los famosos, digamos, sellos, ¿no? Estos sellos de goma que se conocen dentro de lo que es la discusión en términos electorales, que son partidos que se inscriben exclusivamente, digamos, para generar este gasto de impresión y que de alguna manera no tienen luego ese correlato dentro de lo que es el acompañamiento de la adhesión de la ciudadanía. Entonces hay problemas que estaría resolviendo esta boleta única de papel, y que también van a ayudar, digamos, a concentrar, digamos, la oferta el ciudadano va a tener la posibilidad de ver
toda la oferta electoral, en vez de hacer una recorrida por el cuarto oscuro, ir mirando cada una de las boletas, lo vamos a tener todo en una misma boleta de papel, ¿sí? Entonces, de alguna manera se corta lo que se denomina el efecto arrastre, ¿no? Esto de que las categorías a los cargos ejecutivos muchas veces terminan generando un arrastre de las otras categorías, por ejemplo, de senadores o de diputados nacionales. Recordemos que estamos hablando de cargos nacionales, ¿sí? Sí. Y tenemos que tener muy en presente esto porque en el federalismo electoral, cuando nosotros votemos, por ejemplo, el año que viene, tendremos que ver si las elecciones son concurrentes o no, y cada provincia en ese sentido tiene su propia forma de elegir a sus cargos, digamos, legislativos, algunas de las provincias que son las que eligen cargos legislativos provinciales en medio término. Pero eso es otro tema. O sea, enfocándonos en los cargos nacionales, que son, en el caso de las legislativas intermedias que vamos a tener, que son senadores y diputados, lo que vamos a tener es como la concentración de toda esa oferta en una misma boleta. Lo que genera es cortar ese famoso efecto arrastre que solía estar presente, entonces personaliza nuevamente esta cuestión de la oferta electoral. O sea, los senadores y los diputados de alguna manera tienen un impacto también en la dinámica de las campañas electorales. Algo que quizás no conocíamos tanto, digamos, esas figuras de diputados y de senadores, ahora va a ser necesaria como una mayor presencia en términos de campañas electorales, porque se vuelve como a personalizar, ¿no? Esta cuestión de quiénes son, porque además van a figurar, quienes encabecen las listas van a estar presentes con su foto. ¿Sí? Ahora, Vilma, te interrumpo un segundito ahí. La cuestión más práctica que es, yo, señor mayor, ya lo soy, nunca vi una cosa como esta en la mesa digamos, del cuarto oscuro. ¿Esto puede llegar a presentar dificultades, especialmente, insisto, a la gente grande o a la gente que por ahí tiene menos herramientas simbólicas? Sí, sin lugar a dudas va a ser necesaria una capacitación, por supuesto, porque primero vamos a necesitar también de que toda esa oferta electoral esté bien presentada de una manera clara, de forma tal de que cualquier persona tenga la posibilidad de comprender, digamos, esa oferta electoral, ir marcando cada una de las categorías que quiere votar o no marcar, porque eso también es parte de la expresión del voto en blanco. Y en ese sentido vamos a necesitar, digamos, de mucha capacitación, de que se promueva, digamos, esto la Dirección Nacional Electoral va a tener que promover todas estas difusiones y capacitaciones, pero también te digo que en los lugares en los que se ha implementado no hubo un impacto ni en voto impugnado, ni en voto nulo, ni en blanco. O sea, hay las experiencias o la evidencia empírica lo que nos demuestra, digamos, por lo menos lo que estuvimos viendo de la aplicación de ese instrumento de votación en otras provincias, es que no hay un impacto tan notorio. Obviamente que hay curvas de aprendizaje, pero no, en general, no tienen un impacto negativo en términos de ni en voto en blanco ni en voto impugnado, ¿sí? Es como parte, digamos, de todos los cambios, ¿no? Hay que aprenderlos, y también va a depender de la oferta, ¿no? De cómo se termina de consolidar esa oferta y de qué tan extensa va a ser esa boleta para poder expresar nuestra voluntad de elección en el. Y otro cambio que va a haber también es que no vamos a tener cuarto oscuro, o sea, vamos a tener biombos, ¿no? De votación. Biombos oscuros. Claro, unos biombos de votación en los que con una virome vamos a ir marcando como nuestra expresión o nuestra elección en cada una de esas categorías, ¿no? Milva, me quedo pensando como varias cosas ahí en esto de ir marcando y las dificultades que pueda tener eso, pero pensaba también en el momento del recuento. ¿Cómo es el recuento de una boleta única? Mirá, tiene digamos, en términos de rapidez, no han habido, o sea, por lo menos de los casos en los que ya se han implementado,
la verdad que es un instrumento que agiliza bastante el tema del recuento, porque además está todo concentrado en una misma boleta, entonces la posibilidad de fiscalización, o sea, se reduce el impacto de esto de las boletas apócrifas, ¿no? Que no sean como las que tengan el sello, claro, las que sean las originales. ¿Por qué? Porque todas las que van a ver van a ser las que efectivamente el organismo electoral provee a los centros de votación. No va a haber posibilidad de que fuera otro tipo de papeleta, con lo cual hay una reducción ahí en tiempos de fiscalización. Y por otro lado, digamos, las provincias que lo han implementado han visto que es bastante rápido, digamos, el tema del recuento. Hoy lo que tenemos que pensar es que vamos a tener, cada uno de los partidos va a tener una columna y las categorías, en este caso, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Misiones, para el año que viene vamos a tener elecciones de diputados nacionales, ¿no? Entonces vamos a tener solamente una categoría con todas las columnas de los partidos. Y en eso vamos a ir eligiendo, digamos, la opción que más nos guste, ¿sí? En el caso que no sea, digamos, pensándola como una elección aislada, digamos, que no sea concurrente con las provinciales. Pero si fuera concurrente con las provinciales, y en el caso que, obviamente, digamos, la provincia no se adhiera, digamos, a ese sistema, bueno, vamos a tener boletas partidarias por un lado para los diputados provinciales y vamos a tener la boleta única de papel para los cargos de diputados nacionales, ¿se entiende? O sea, ahí es donde está la potestad o la competencia que tiene cada provincia para elegir su propia manera de seleccionar los cargos electivos en cada uno de sus territorios, en cada uno de sus distritos, ¿sí? Pero eso va a depender, digamos, si van a ser concurrentes o no, y eso es una facultad que tiene el gobernador de decidir la fecha de las elecciones provinciales en forma conjunta con las nacionales, por ejemplo. Claro. Milva, ¿y qué pasa con las personas que tienen o dificultades para, o sea, no leen? Claro, por eso yo decía hoy dificultades de tipo simbólica, digamos, claro, pocas herramientas simbólicas. O no ven, no ven, claro. Sí, mira, no he visto específicamente cómo se van a resolver esos casos, inclusive casos así específicos de dificultades de visuales o cómo poder expresar o cómo poder canalizar esa expresión del derecho a voto. Tendría que, digamos, profundizar un poco en esos casos más específicos. No he visto puntualmente cómo lo piensan resolver, pero es un punto importante porque, bueno, sin lugar a dudas, digamos, cómo lo resuelven en otras provincias también habla de posibles, digamos, alternativas frente a este derecho al voto que tenemos todas las personas, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, bueno, se habla digamos, de una figura que acompaña, pero bueno, eso va a depender digamos, de cómo se haga operativo efectivamente en esos casos puntuales la implementación, ¿no?, de esta boleta única de papel. Habrá que seguir como mirando porque estaba leyendo declaraciones de Alejandro Tulio, que ex director nacional electoral, y él, entre otras cosas, dice: guarda porque el diablo está en los detalles, y va como enunciando algunas experiencias vinculadas a, bueno, mencionabas Córdoba, Mendoza también, Santa Fe, como para tener en cuenta. Supongo que en esas experiencias han aparecido esos detalles que hay que prestar atención, digamos, ¿no? Sí, que sobre todo tienen, mira, conozco el caso de Santa Fe por colegas que han trabajado y que inclusive se han puesto un poco esta camiseta de militar, la boleta única de papel, porque realmente han visto las ventajas que presenta en términos de, bueno, tener en un mismo lugar a toda la oferta electoral, ¿no? Es decir, bueno, estas son todas las opciones que tenemos, sin ningún tipo de faltantes, o sea, esto es todo lo que hay en la oferta electoral,
y entre ellos tener que ejercer este derecho del voto, ¿no? Y quienes lo han hecho realmente han visto, digamos, a lo largo de la implementación, que muchas veces tiene que ver con esta cuestión del diseño, qué tan amigable puede ser el diseño gráfico, ¿no? De esa papeleta única para que sea un elemento facilitador y no obstaculizador, ¿no? De nuestra expresión. Y en eso yo creo que también, ¿no? De nuevo, las experiencias han demostrado que son instrumentos perfectibles, que siempre se busca como la manera de ir mejorándolo y de hacerlo cada vez más práctico y que también sea más efectivo al momento de que los ciudadanos y las ciudadanas podamos expresar nuestra voluntad. Se habla mucho, Milva, y al menos es mi última pregunta, sobre el tema del clientelismo, ¿no? Uno ha leído bastante en su época sobre estos sistemas clientelares. ¿Cómo te parece que la boleta única podría participar en ponerle límite a esto, como se viene diciendo? Sí, mira, de alguna manera los efectos que han tenido en los lugares en los que se ha implementado la boleta única, lo que plantean un poco es esto de que, por lo menos en los cargos legislativos, ya no está tanto el peso del partido, ¿no? Esto es decir, el famoso efecto arrastre de una boleta completa o mal llamada lista sábana, ¿no? En el que teníamos de un partido desde la oferta del presidente hasta toda la boleta completa, ¿no? En cada una de las categorías. Entonces, eso de alguna manera se rompería con la implementación de una boleta única de papel. Es uno de los efectos que por lo menos se espera, pero ojo, porque eso pasaría en las categorías legislativas, digamos, para el caso de lo que pueden ser senadores y diputados, pero para el Ejecutivo el efecto del partido, y por eso también, fíjense que un dato interesante, por eso también uno de los cambios que introduce el Senado es quitar el tilde el casillerito de poder votar la lista completa. Porque eso sí tienen, por ejemplo, en Santa Fe, en Córdoba, sí tienen esa opción. De, por ejemplo, si yo elijo, no sé, la opción dentro de toda la oferta electoral, vamos a suponer lo que fue la oferta electoral pasada, ¿no? De la Unión por la Patria, puedo marcar, por ejemplo, con una tilde, voto la lista completa de este partido. Eso se sacó. Y el haber extraído, digamos, esa opción, que ese fue uno de los cambios que introdujo el Senado, hace que la boleta quede para votar específicamente en cada una de las categorías. Entonces, cuando se pongan en juego cargos para el Ejecutivo, vamos a tener que votar primero la categoría del presidente, en una fila, ¿no? Categoría del presidente y vicepresidente, después diputados o senadores, en el caso que en esa provincia se voten senadores, y diputados nacionales. ¿Se entiende? Entonces, ¿Y si no se marca, cómo se lee? Y si no se marca, se lee como voto en blanco. El no marcar es la expresión del voto en blanco. Claro, ¿sí? Del no deseo de votar a alguien que está ahí, digamos. Exacto, exacto. O para una categoría. Claro, claro. Milva, hablabas de un poco de que se va a necesitar más visibilidad de los candidatos y las candidatas. Esto va a impactar en las campañas también, ¿no? En los diseños de las campañas. ¿Cómo ves ahí? Sí, en general lo que vamos a ver es como dinámicas de campaña mucho más personalizadas quizás, o en la que los senadores y diputados, o por lo menos quienes encabecen esas líneas, se visibilicen mucho más, ¿no? Van a ser campañas como más activas por parte de quienes se postulen como senadores y diputados nacionales, que antes, bueno, eran como parte de la oferta, iban como prendidos a la categoría del Ejecutivo Nacional. Entonces, bueno, era como que eso garantizaba un piso, ¿no? En este caso te diría que la dinámica, vamos a empezar a ver campañas como más personalizadas, si se quiere, o por lo menos por quienes encabecen las listas, que también es parte de lo que estamos viendo, como que hay
propio, digamos, de la nueva forma de hacer campañas, claro. Pero esta modalidad de votación, con este nuevo instrumento de votación, puede acentuar un poco más ese personalismo por sobre lo que es una propaganda específica del partido, ¿no? Por último, y así cortito, ¿sería más caro, más prohibitivo, más dificultoso la campaña? La campaña en sí misma, en términos de si es caro o no, viste que siempre son como números que nunca son acabados, ¿no? Porque una cosa es lo que se publica en los medios de comunicación y otra cosa es lo que quizás en la trastienda claro. Se puede conocer acerca de los gastos en campañas electorales. Siempre, hablamos, digamos, un poco de esa brecha que hay, ¿no? Entre lo que se dice que se gasta y lo que efectivamente se gasta en una campaña electoral. Estamos hablando de hoy, inclusive por esta nueva manera de comunicación, de otras formas, ¿no? Que cambiaron significativamente, ¿no? En donde convergen, digamos, los medios tradicionales de comunicación con todo este fenómeno de las redes sociales y todo lo que eso implica también en términos de publicidad y con reglas específicas que implican la publicidad en los medios en las redes sociales, ¿no? Las campañas en sí mismas, te diría que elección tras elección tienden a encarecerse. Y es parte también de la propia dinámica, digamos, de la necesidad de darse a conocer, sobre todo en estos contextos informativos de alta desinformación, en donde la única manera, digamos, y de alta despolitización también, ¿no? Entonces, la necesidad por ahí de tratar de darse a conocer, de tratar de influir, hace que se vaya generando una estrategia que permita conectar, ¿no? a quienes están postulándose con ese electorado que quizás está con otros intereses y con su atención puesta en otras cuestiones, ¿no? Y también muy desilusionado, también hay que decirlo, ¿no? En muchos aspectos de lo que es la política en tanto instrumento de transformación social. Entonces, digamos que la dinámica es cada vez más compleja, sí. Eso sin lugar a dudas. Cada vez se complejiza más y eso se traduce también en gasto, ¿no? Milva, como siempre, muchas gracias, y ya vamos a estar consultándote nuevamente porque, bueno, seguramente va a haber mucho que hablar y que aprender de este instrumento, de esta herramienta o de este instrumento. Así que mil gracias. Gracias a ustedes por la posibilidad de reflexionar juntos, porque como esto es tan reciente, estamos todavía tratando de entender todo lo que va a impactar, ¿no? Y todo lo que va a generar. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Milva Carlino, politóloga, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y mucho por aprender y mucho me quedé pensando en esto de las campañas electorales, porque si ya era dificultoso para algunas, no sé, frentes chiquitos, partidos más bien chicos, con poco financiamiento y demás, ahora va a ser muy difícil y habrá que prestar mucha más atención a cómo se financian. Tal cual, porque ahora, por ejemplo, un interesado en ser senador o en ser diputado va a ponerle un poco más de enjundia al asunto. Esto le va a ayudar mucho a las finanzas de los diseñadores gráficos. O vamos a tener más TikTokers, influencers, eso. De los que se va a parecer mucho a las campañas estadounidenses. O sea, gira hacia ese lugar, me parece. Bueno, es tiempo de la despedida. Esta semana, la idea... ¿Qué era la idea de esta semana? Usted tiene muchos sueños, ¿no? Pero no haga más preguntas. La idea de esta semana es que nos despedimos con actores relativamente